Comenzamos nuestro curso de Symfony comenzando con una introducción a los frameworks para tener una visión general de qué significa un framework y lo que nos ofrece frente a un lenguaje de programación de alto nivel que hayamos utilizado en el desarrollo de una aplicación. El primer paso que podríamos dar para comparar los frameworks con esos lenguajes que antes estábamos hablando es justamente hacer una clasificación. Existen 1000 clasificaciones de los lenguajes de programación. Aquí podéis observar una que está referida a lo cercano o lo alejado que estamos del hardware y que evidentemente, aunque pueden haber pasos intermedios que aquí no hayamos considerado, nos sirve perfectamente para comprender qué significa un framework y su relación con otros lenguajes de programación, incluso con relación al lenguaje de programación con el que está realizado. Fijaos que si colocamos el hardware en la parte más baja, en el stack más bajo de nuestra pila, tendríamos que el código máquina, aquel lenguaje que es poco legible por el ser humano, pero que está muy cercano al hardware, sería el primer lenguaje que nosotros podríamos utilizar. Muy eficiente, pero por otro lado, para desarrollar grandes proyectos a gran escala y con muchos sistemas, nos va a resultar muy complejo de realizar en tiempo. En segundo lugar, tendríamos los lenguajes de alto nivel, tipo Java, tipo PHP, tipo Python, es decir, cualquier otro lenguaje que se ha separado del hardware. Ya no estamos tocando librerías básicas de hardware, sino que lenguaje mucho más legible por el ser humano, sobre todo orientado a objetos, y que nos permiten una flexibilidad muy grande, prácticamente total, frente al hardware, y a su vez desarrollar una aplicación también muy grande en un equipo de trabajo. Diferencias con el framework que lo tenemos en la última capa de este stack que acabamos de representar frente al hardware. Bueno, la mayor de las diferencias es que el framework se aleja un poco más del hardware y depende a su vez de los lenguajes de alto nivel para el desarrollo. Sin embargo, si pusiéramos por la parte de arriba el negocio y por la parte de arriba pusiéramos los sistemas y los equipos grandes, el framework se aproxima mucho más al desarrollo de ese tipo, esas grandes aplicaciones que nosotros estamos buscando, frente al lenguaje de alto nivel que estaría mucho más cerca del hardware. Fijaos que una de las definiciones, una de las posibles definiciones que nos encontramos en un framework es que es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática. Es decir, es un conjunto, aquí lo tenemos más claramente, que de librerías, de utilidades, de debugging, de servidores, de compiladores, que nos van a permitir desarrollar acercándonos a esa problemática, a ese problema de negocio que se nos plantea y que con un lenguaje de alto nivel deberíamos desarrollar uno a uno cada uno de los componentes. El claro ejemplo es la autenticación contra la aplicación. Lo normal cuando nos autenticamos en cualquier aplicación es tenemos nuestro usuario, nuestro password y tenemos que generar todas las librerías necesarias para controlar esa entrada a nuestra aplicación. En un framework, por ejemplo, sería la utilización y configuración de una librería que nos permitiría configurar de una determinada forma la entrada y utilización de esos usuarios. Por lo tanto, estamos hablando de un desarrollo de unas estructuras que nos permiten centrarnos en la solución en la problemática que nos estamos tratando, no tanto en el algoritmo que queramos desarrollar. ¿Qué nos permite? La mantenibilidad o la ampliación de nuestra solución. Es decir, nosotros realizamos un desarrollo, imaginaos que estamos trabajando en desarrollos web y realizamos una central de reservas de un determinado hotel.
Bueno, en un determinado momento, esa central de reservas quiere ampliar para que sea multiempresa. Bueno, sería sencillo con un framework coger y el módulo que hemos realizado de reservas hacerlo multiempresa. ¿Qué ocurre con una solución más básica con un lenguaje de alto nivel? Si no hemos pensado en esas posibilidades de ampliación, será muy complejo e incluso tendríamos que volver a desarrollar toda nuestra aplicación. Fijaos que al final la arquitectura MVC, que es una arquitectura que cuando estuvimos tratando el lenguaje PHP, es la base del desarrollo de los frameworks. En este caso mostramos el MVC tradicional, pero perfectamente nos encontraríamos frameworks que pueden ser MVVM o otra combinación de esta arquitectura que al final lo importante es que está abstrayendo esta filosofía de desarrollo. Para recordar, el modelo es la parte que más cerca de los datos se encuentra. El modelo quizá sea la única parte que siempre encontraremos en cualquiera de las combinaciones de una arquitectura o un framework. Frente a la vista, que también la encontraremos en prácticamente todas las arquitecturas o desarrollos de frameworks, presenta la información que el modelo tiene almacenada. Por último, el controlador quizás sea la parte más compleja, la parte más difícil de abstraer, puesto que dependerá muy mucho de la solución que el framework haya podido alcanzar. Veamos dos ejemplos de implementación de un controlador. Fijaos que esta es la más sencilla, en la que simplemente estamos implementando o definiendo un controlador como un enrutador. El usuario nos pide una ruta. El controlador, en este caso un enrutador, lo que realiza es enrutar hacia la vista que va a devolver al usuario. Sin embargo, una abstracción mucho más compleja y mucho más cercana a lo que debería ser una arquitectura MVC implicaría que el usuario que nos está pidiendo una ruta, esta ruta va a realizar una serie de interacciones con el modelo para presentarnos esta vista y por último devolvérsela al usuario. ¿Cuántos frameworks hay? ¿Qué framework utilizar? Bueno, esto sí que es una pregunta de muy difícil respuesta. Aquí os muestro diferentes frameworks de diferentes tecnologías. En este caso tenemos tecnologías PHP, tenemos tecnologías JavaScript, tenemos Python, tenemos tecnología propietaria que es la de Microsoft y tenemos tecnología Java. Fijaos que cada una de las tecnologías se basa en ese lenguaje de vamos hacia atrás, en ese lenguaje de alto nivel que nosotros nombrábamos al principio y que es este lenguaje de alto nivel el cual va a marcar el desarrollo del framework. Por lo tanto, uno de los consejos es centrarse en un determinado framework, sobre todo si estamos empezando a desarrollar con un framework. En este caso vamos a trabajar con Symfony, pero cualquier otro framework es totalmente válido para entender los conceptos de desarrollo de un framework, puesto que el salto de un framework a otro será mucho más sencillo porque todos ellos funcionan o tienen una filosofía muy parecida. En concreto, para el caso de PHP, que tenemos aquí varios frameworks, tenemos la verdad que muchas alternativas que podemos elegir. Vuelvo a insistir que vamos a trabajar sobre Symfony, puesto que es un gran gigante que nos permite además acercarnos tanto a soluciones pequeñas como a soluciones grandes, pero tenemos, por ejemplo, frameworks que últimamente han explotado mucho, que es un fork de Symfony, como es Laravel, u otros que también están tan maduros como Symfony, como es Zen, D, Cake o CodeIgniter, que nos van a proporcionar unas soluciones muy válidas y muy profesionales. Simplemente, si ahora no tenemos experiencia en ningún framework, la opción de utilizar un framework u otro, en el caso educacional, nos va a ser indiferente. Utilicemos uno, aprendamos los conceptos básicos y pasemos a utilizar aquel
que mejor se adapte a la problemática final, puesto que cada uno de ellos puede ser adaptado o puede ser utilizado en una problemática diferente. Fijaos que el lenguaje de alto nivel que está utilizando todos estos frameworks que aquí estamos nombrando es PHP. PHP, que es un lenguaje de alto nivel tan maduro o más como Java, tan maduro como Java o más me quiero referir para el desarrollo web, empezó a ser mucho más profesional a partir de la versión 4 allá por el año 2000, para que veáis un poco la madurez de un lenguaje y cómo de profesional es el lenguaje PHP. Con la versión 4 pasábamos de una programación más spaghetti code a una programación mucho más estructurada. Sin embargo, sería a partir de la versión 5 y por supuesto a partir de la versión 7, aunque la versión 5, 5.3, 5.4 fue la gran explosión de los frameworks, de los desarrollos de frameworks para desarrollo web con PHP, puesto que se incorporaron las estructuras orientadas a objetos o la programación orientada a objetos que hace posible el desarrollo mediante un framework. Resumiendo, un framework nos va a permitir un desarrollo mantenible, rápido. Al principio quizá nos cueste de aprender, pero una vez aprendido el desarrollo es más rápido y ampliable en un futuro. La tecnología dependerá de nuestros conocimientos e incluso del equipo de desarrollo, y el futuro o el paso de una tecnología a otra será tan sencillo como aprender la sintaxis o la idiosincrasia del propio framework.